diagnóstico de una prueba de embarazo, ¿no? El rendimiento diagnóstico de una prueba de embarazo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado un método cualquiera de una prueba de embarazo. Aquí no nos importa en este momento el método, ni la marca, ni el tipo de prueba. Simplemente hemos obtenido un grupo de 730 mujeres, de las cuales de antemano sabemos que 640 no están embarazadas y 90 están embarazadas. Y lo hemos hecho mediante un método gold standard, mediante un método de referencia. Y con ese hemos descartado este grupo de 640 no embarazadas y de estas 90 embarazadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en las no embarazadas hemos tenido una prueba negativa en 550 de ellas. Por lo tanto, a ellas les vamos a denominar verdaderos negativos. Estos resultados van a ser verdaderamente negativos. Pero lamentablemente dentro de este grupo de 640 no embarazadas, hemos también tenido un resultado positivo en 90 de ellas. Como de antemano ya sabíamos que son mujeres no embarazadas, les calificamos como falsamente positivas. Sumando los dos, tenemos los 640 de no embarazadas. Ojo, que hemos obtenido 90 pruebas positivas a pesar de ello. ¿Qué es lo que pasó con el grupo de embarazadas? Hemos tenido en 80 del total de este 90 una prueba positiva. Por lo tanto, le calificamos como un verdadero positivo. Mientras tanto, que en 10 mujeres que están embarazadas, que lo habíamos comprobado mediante el método del Gold Standard, hemos tenido un resultado negativo a pesar de estar embarazadas y por lo tanto le calificamos como un resultado falsamente negativo. Sumamos estos 10 falsos negativos más los 80 verdaderos positivos y tenemos el conjunto de 90 embarazadas. Sumamos las no embarazadas más embarazadas y tenemos nuestro universo, ¿no es cierto? Nuestro grupo de 730 mujeres. Muy bien. Ahora vamos a calcular la sensibilidad, la especificidad y la eficiencia y los valores predictivos tomando en cuenta estos datos que tenemos acá. Entonces, para calcular la sensibilidad de la prueba, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Vamos a dividir los verdaderos positivos, que son 80, para la suma de verdaderos positivos, que son 80, más los falsos negativos, que son 10. Entonces vamos a dividir 80 para 90. Y el resultado que obtenemos es de 0.889. Si le transformamos esto que está con base en la unidad a porcentaje, entonces decimos que tenemos una sensibilidad de 88.9%, ¿no? Casi el 89% de sensibilidad. Ya vamos a ver el significado de eso. Vamos a calcular la especificidad. Tenemos el número de verdaderos negativos, que son 550, dividido para la suma de verdaderos negativos, que son 550, más los 90 falsamente positivos que están acá. Entonces dividimos 550 para 640. Y tenemos un resultado de 0.859 que transformado al porcentaje nos da un valor de especificidad de 86%. Sensibilidad 89%, especificidad del 86%. Muy bien. Ahora vamos a calcular la eficiencia, que es la fracción de individuos diagnosticados de forma correcta. A eso se refiere la eficiencia. Y lo calculamos sumando los verdaderos negativos, que son 550, más los verdaderos positivos, que son 80, divididos para el total de personas que estamos investigando, ¿no? Entonces tenemos 550 más 80 son 630 dividido entre 730. Y tenemos un valor de 0.863, es decir, 86% de eficiencia, que ya vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a calcular el valor predictivo verdadero, valor predictivo positivo, dividiendo los verdaderos positivos, que son 80, para la suma de verdaderos positivos, que son 80, más los falsos positivos, que son 90. Aquí está mal este signo, aquí debería ir un igual, ¿no? Porque estamos ya desarrollando la fórmula. Entonces dividimos 80 entre 170 y obtenemos 0.471, es decir, que tenemos
un valor predictivo positivo de 47%. Valor predictivo negativo, los verdaderos negativos, que son 550, divididos para la suma de verdaderos negativos, que son 550, más los falsos negativos, que son 10. Es decir, 550 dividido para 560. Y tengo un valor predictivo negativo de 0.982, es decir, 98%. Muy bien. ¿Qué es lo que significa esto? En primer lugar, estamos evaluando la eficiencia de la prueba. Nos dice que del total de individuos, el 86% ha tenido un resultado acorde a su realidad, extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque esto significa que el 14% restante, es decir, 14 de cada 100 personas, tienen un resultado que no está acorde con su condición. Por lo tanto, nos indica que es una eficiencia baja de la prueba. ¿Qué es lo que pasa con la sensibilidad? Que ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, ¿cierto? Una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86% son extremadamente bajas, muy pobres para una prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, es una prueba de embarazo, insisto en que no sabemos cuál será, estamos trabajando a ciegas, que nos indica que no es totalmente fiable porque estos valores son demasiado bajos. Pero realmente donde se encuentra el punto crítico es en el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo dice 0.471, que equivale al 47%. Fíjense que si nos fiáramos solamente de la sensibilidad, que es la que utiliza los verdaderos positivos en su fórmula, diríamos es 89%. No es lo ideal, pero tampoco se aleja mucho de lo ideal, ¿no? No es aceptable para una prueba de laboratorio moderna, actual, ¿no? Que siempre esperamos por sobre el 98% de sensibilidad, pero de todas maneras está elevado. Pero sin embargo, el momento que en lugar de utilizar en la fórmula los falsos negativos, utilizamos los falsos positivos, obtenemos este valor predictivo positivo de 0.471, que equivale al 47%. Quiere decir que solamente el 47% de las personas que tenían su resultado positivo están acorde a su realidad. Es un valor predictivo, es decir, la capacidad de la prueba de obtener un resultado acorde con la condición del paciente es de apenas el 47%. Y el valor predictivo negativo, en cambio, es aceptable, lo cual quiere decir que la gran mayoría, el 98% de las personas que no tienen la condición, han tenido un resultado negativo. Entonces, aquí tenemos dos cosas críticas: la eficiencia de la prueba baja y el valor predictivo positivo bajo. Nos está indicando que la prueba no cumple con los estándares de calidad. Entonces, habíamos dicho que el valor predictivo se considera dentro de dos contextos, ¿no es cierto? El primero de ellos, perdón, voy a retroceder un poquito para recordar, se refería a una validación de la prueba en una población conocida, en una población previamente seleccionada. Mientras tanto que este segundo contexto de aplicación del valor predictivo es de aplicación clínica, es decir, en poblaciones no seleccionadas, sino en los pacientes que nos llegan, en los pacientes que nos vienen sin saber de antemano qué es lo que tienen y si tienen o no tienen la enfermedad que vamos a investigar con esa prueba diagnóstica, ¿no? Es posible que el número de sanos y enfermos se conozca epidemiológicamente, porque tenemos los datos epidemiológicos previos respecto a esa enfermedad, pero no sabemos en este grupo de personas qué es lo que pasa. El número de verdaderos y falsos positivos depende de la sensibilidad y especificidad de la prueba que estamos utilizando. Pero lo importante viene acá, que adquiere mayor nivel de información, es decir, es una prueba de mayor calidad, de mayor confiabilidad, si es que la prevalencia de esta enfermedad en esa comunidad, en ese grupo de personas, es alta. Es decir, que está directamente relacionado. Si la prevalencia de la enfermedad es pequeña, corremos el riesgo de que el valor predictivo no sea el adecuado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes casos como para probar la prueba. Cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad, entonces tenemos una gran cantidad de casos en los cuales aprovechar esos casos positivos para obtener el valor predictivo positivo. Esa es la relación, en definitiva, entre el valor predictivo y la prevalencia.
valor predictivo de la prueba frente a la prevalencia de la enfermedad. Y esto lo podemos ver claramente, esta es la última diapositiva de esta corta charla, cómo se encuentran relacionados, ¿no es cierto? El valor predictivo de una prueba diagnóstica, previamente hemos visto que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%, en función de la prevalencia de la enfermedad. Entonces, claro, hemos exagerado un poco, los autores han exagerado un poco en este cuadro para que quede perfectamente graficado. Si la prevalencia de la enfermedad es apenas del 1%, el valor predictivo positivo de la prueba es de 16.1%, extremadamente bajo. Si sube al 2% es del 27.9%, si es del 5 el 50%, del 10 el 67.9%, de 15 el 77%, de 20 el 82.6%, de 25 el 86.4%, y fíjense lo que pasó el momento que la prevalencia de la enfermedad es del 50%, ¿no? Estamos simplemente jugando con números. No estamos hablando de tasas ni nada por el estilo. Simplemente la prevalencia de la enfermedad es del 50%. Como tenemos un gran número de personas que tienen la condición o la enfermedad que estamos investigando con esa prueba, entonces tenemos un valor predictivo del 95%. Esto resume la correlación entre la prevalencia de la enfermedad y el valor predictivo de la prueba, ¿no es cierto? Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. La capacidad de la prueba de detectar las pruebas verdaderamente positivas en individuos que sí tienen la enfermedad y de detectar pruebas negativas en individuos que no tienen la enfermedad. No sé si tienen, por favor, alguna pregunta. Voy a revisar por si acaso por acá. Creo que nada, no importa, pueden venir más adelante. En este momento voy a poner otra charla que es como una continuación de esto, continuando con esta verificación de la importancia de estos datos estadísticos para la correcta interpretación de la prueba, ¿no? La conclusión, podríamos decir, que nos deja lo anterior, es que cuando una prueba ha tenido una validación, pero la prevalencia de la enfermedad es demasiado baja, entonces eso conspira contra un buen valor predictivo de la prueba. Por eso es que las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades poco prevalentes tienen tanta dificultad para hacer su diagnóstico, ¿no? Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, si son de origen genético, bueno, el asunto es un poco más claro porque simplemente se trata de identificar el gen responsable, pero cuando se trata de pruebas bioquímicas, metabólicas, inmunológicas, entonces en ese caso la posibilidad diagnóstica se dificulta por la baja prevalencia, ¿no? Voy a poner la siguiente presentación que se denomina análisis de decisión. Bien, entonces esta es la penúltima charla de este módulo 3, que es el uso clínico de los datos de laboratorio, que culminará la próxima semana, ¿no? Ah, perdón, puse la misma, mil disculpas. Ahora sí, continuamos con el módulo 3 y tenemos esta charla acerca de análisis de decisión, es decir, ¿qué es lo que nos va a llevar a tomar una decisión clínica con nuestro paciente, ¿no? Voy a tomar unos pocos ejemplos, por supuesto, porque luego ustedes en el módulo 4 ya van a tener directamente casos, ¿no es cierto?, para ir con datos reales de los pacientes. Pero esto nos va a servir definitivamente como una introducción. ¿A qué se refiere esto de análisis de decisión? Vamos a integrar la interpretación de las pruebas de laboratorio con la clínica, que es finalmente lo que estamos buscando con este curso, ¿no es cierto?, la interpretación clínica de las pruebas. Vamos a ver cómo lo hacemos. El objetivo es determinar de manera formal y controlable la mejor decisión clínica en un determinado contexto. Entonces, estamos aquí integrando las pruebas de laboratorio mediante sus intervalos de referencia, ¿no? La información clínica del paciente y el contexto en el cual estamos haciendo este análisis, lo cual no escapa de ninguna manera, por supuesto, al criterio
al criterio clínico que tiene el propio médico, ¿no? ¿Cuál es el proceso para este análisis de decisión? En primer lugar, vamos a definir un modelo del problema con sus alternativas. Esto es lo que se conoce como el algoritmo de decisiones, ¿no es cierto? Para muchas enfermedades, las guías de prácticas de clínica, las guías clínicas nos hablan de algoritmos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la secuencia que tenemos que seguir para el diagnóstico y para el tratamiento, para la resolución en diferentes entidades, en diferentes enfermedades? En segundo lugar, vamos a evaluar las probabilidades de cada opción. Es decir, que el momento que vamos bajando en el algoritmo y vamos viendo cuáles son sus probabilidades, vamos a ir verificando sus consecuencias. En tercer lugar, analizar las distintas opciones en términos de probabilidades, cuál es más prevalente que otra y por lo tanto tiene más probabilidad, cuál es el costo-beneficio, algo que muchas veces los médicos tendemos a dejar de lado y que no debería ocurrir. Ahora se encuentra cada vez más en boga el término economía de la salud, en donde se hace realmente todos estos estudios de costo-beneficio de los métodos diagnósticos y costo-beneficio de los métodos terapéuticos. Entonces ponemos sobre la balanza cuál es el costo monetario de un determinado procedimiento frente al beneficio que va a traer a la persona. Si es que el costo es muy alto y el beneficio es pequeño, evidentemente este desbalance no nos gusta, ¿no es cierto? Tiene una carga muy fuerte sobre el paciente y sobre el sistema de salud. Por el contrario, si es que es una prueba de bajo costo, pero con gran beneficio, entonces evidentemente eso nos resulta extremadamente favorable. Y si no, al menos buscamos que los dos se encuentren estables, equilibrados, ¿no es cierto? De tal manera que el beneficio que va a obtener el paciente finalmente de ese procedimiento es el adecuado. Y finalmente, los resultados de las pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Y esto nos conduce hacia lo que se denominan los niveles de decisión. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Hemos identificado en un paciente una anemia normocítica. Entonces hemos visto que un paciente tiene una disminución de su hemoglobina, de su hematocrito, comparado con los intervalos de referencia de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a la altitud geográfica en la cual vive. Entonces hemos llegado a determinar que se trata de una anemia. El momento que utilizamos los índices hemáticos, vemos que el volumen corpuscular medio se encuentra en un valor de 82. Tenemos acá un volumen corpuscular medio entre 82 y 101 femtolitros. Recordemos que el volumen corpuscular medio lo que nos dice cuál es el tamaño del eritrocito, ¿no? Cuál es el volumen en realidad del eritrocito. No podemos hablar solamente de tamaño porque el eritrocito, como sabemos, no es una célula plana, sino que es un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Es decir, tiene 3 dimensiones y por lo tanto hablamos de volumen. Entonces el volumen corpuscular medio va de 82 a 101 y eso nos hace calificarle a esta anemia como normocítica. Aquí vamos a tomar la decisión de solicitar una prueba de conteo de reticulocitos. Muy bien, el laboratorio con su muestra de sangre en el tubo de ensayo de tapón violeta con EDTA va a hacer una tinción que se denomina azul cresil, que es lo que nos permite identificar a los reticulocitos. Los reticulocitos son los eritrocitos jóvenes que, aunque ya no tienen núcleo, que es la característica del eritrocito, todavía conserva en su interior un pequeño retículo, de ahí viene el término de reticulocito, es decir, una pequeña red, un entramado de ARN. El reticulocito requiere todavía de este ARN para sintetizar hemoglobina. En las etapas de eritroblasto, es decir, en las etapas de maduración del eritrocito, cuando todavía tiene núcleo dentro de la médula ósea, se ha fabricado ya, se ha sintetizado el 65% de la hemoglobina. El momento que el reticulocito sale hacia la sangre periférica, en ese recorrido que dura entre 1 y 2 días, está fabricando el 35% restante de hemoglobina. Hasta cuando llega un momento en que el reticulocito alcanza los capilares esplénicos y ese retículo sale del interior del reticulocito y ya queda convertido en un eritrocito maduro.
Esas son las células que estamos contando aquí, ¿no? Nos va a entregar el laboratorio un resultado relativo, es decir, en porcentaje. Si encontramos un valor de reticulocitos elevados, esto nos lleva a pensar en la posibilidad de una anemia hemolítica. Entonces vamos a hacer un estudio de hemólisis mediante esta prueba inmunológica que se llama test de Coombs directo. El test de Coombs directo, que lo que va a buscar son anticuerpos contra los eritrocitos, que son los que probablemente están causando la hemólisis. Entonces, en efecto, si esta prueba de Coombs directo nos da positiva, vamos a hacer un estudio de hemólisis autoinmune. Entonces, ahí vamos a solicitar al laboratorio otras pruebas adicionales, anticuerpos fríos, anticuerpos calientes, para ver el origen de esa anemia hemolítica autoinmune. Pero, si el Coombs directo es negativo, entonces vamos a hacer un tamizaje para coagulación intravascular diseminada. A lo mejor eso es lo que está ocasionando la pérdida de eritrocitos. O a lo mejor una enfermedad repanocítica, ¿no es cierto? La anemia de células falciformes que se presenta por un defecto de la hemoglobina. Aparece un tipo de hemoglobina en los eritrocitos que se llama hemoglobina S, y es una enfermedad genética. Los genes se encuentran en individuos de etnia afro. Entonces, la manera de diagnosticar esta enfermedad es mediante esta prueba de electroforesis de la hemoglobina. O a lo mejor se trata de una deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, también es un defecto metabólico que puede ser de origen genético o adquirido también. Entonces lo que podemos hacer es cuantificar esta enzima y observar en los eritrocitos esto que se denominan los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz son restos del núcleo primitivo, del núcleo blástico de los eritrocitos que se encuentran todavía ahí circulando. Muy bien, hasta ahí llegamos con los reticulocitos elevados. ¿Qué pasa en cambio con los reticulocitos bajos? Tenemos que hacer un estudio de causa subyacente. ¿Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica? A lo mejor de una neoplasia, una insuficiencia renal crónica en la cual no hay suficiente producción de eritropoyetina y por lo tanto esto está impactando en la producción de eritrocitos. ¿O se trata de una enfermedad primaria de la médula ósea? A lo mejor una anemia aplásica. Entonces eso lo hacemos mediante un aspirado de médula para observar su celularidad. ¿Qué es lo que pasa con esto el momento que hacemos la evaluación? Vemos que de acuerdo al camino que nos va llevando este cuadro, ¿no es cierto?, esta toma de decisiones, ¿no?, este algoritmo, entonces estamos viendo que estamos conduciendo a diferentes tipos de pruebas. La prueba de Coombs directo, sí, es de fácil realización y es una prueba relativamente de bajo costo. Pero fíjense ustedes que el beneficio que nos está trayendo es enorme, porque nos está conllevando hacia un diagnóstico adicional. Por ejemplo, al estudio de anticuerpos, de autoanticuerpos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si es que ante una anemia normocítica nos vamos directo al estudio de autoanticuerpos? Realmente nos estamos saltando todos estos pasos y corremos el grave riesgo de que el análisis no fue adecuadamente, el nivel de análisis no fue el adecuado y por lo tanto estamos corriendo el riesgo de tener una prueba de elevado costo con bajo beneficio para el paciente. No podemos jugar a la lotería en definitiva, ¿no? El momento que nos vamos por acá, por poner otro ejemplo, y nos vamos directamente a una electroforesis de hemoglobina pensando en que se trate de un defecto de la hemoglobina. Esta es una prueba extremadamente costosa, que pocos laboratorios la hacen, solamente laboratorios de referencia, y por lo tanto estamos yendo a un paso dentro del análisis que no nos permite medir el costo-beneficio verdadero de la prueba. Si en buena hora resulta que ese es el diagnóstico, pues será el loteriazo en definitiva, ¿no? Pero también corremos el grave riesgo de habernos perjudicado al no pensar en estas otras posibilidades y lo mismo pasa por acá. Imagínense lo que es hacer un aspirado de médula ósea en un paciente. Es un método invasivo, ¿no es cierto?, con cierto grado de complejidad, pero además el estudio de la médula ósea se requiere un estudio de alta especialidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto no podemos darnos el lujo si es que no está plenamente justificado. Entonces eso tenía que ver con lo anterior, perdón que me regrese por acá, que tenemos que analizar las distintas opciones en términos de cuál es más probable, cuál es menos probable, el costo-beneficio y los resultados que nos llevan a los niveles de decisión.
En cuarto lugar, el valor de cada una de esas opciones se evalúa en cuanto a los resultados. Pueden ser resultados intermedios o parciales, como por ejemplo el tiempo del diagnóstico, cuánto tiempo va a significar para el paciente, el tiempo de inicio de la terapia, cuántos días vamos a retrasar la terapia propia, la adecuada para ese paciente, o a lo mejor, si es que el paciente requiere hospitalización, cuántos días de internación va a requerir, porque sabemos que eso es algo crítico, porque la rotación de camas dentro de una institución hospitalaria es también crítica, y además los niveles del éxito terapéutico. Esto basado en la evidencia previa o en la respuesta clínica que tenga ese mismo paciente, que a veces no la conocemos. Y también en cuanto a resultados totales, es decir, qué es lo que va a pasar con el paciente finalmente. Estos eran resultados intermedios de cada una de las opciones. Estos son resultados de impacto definitivo sobre la vida del paciente. ¿Qué expectativa de vida esperamos en ese paciente? ¿Y cuál va a ser su calidad de vida mientras tanto? ¿Va a causar alguna discapacidad? ¿Hay el riesgo de que cause discapacidad o a lo mejor va a conllevar a la muerte? Es una enfermedad catastrófica. Entonces, el momento que valoramos todas estas opciones en cuanto a los resultados que estamos viendo, vamos a tomar una decisión. Y los niveles de decisión no son únicamente dependientes de los intervalos de referencia, como vamos a ver ya en un ejemplo más adelante, sino que también debe entrar la fisiopatología del trastorno y la clínica que presente el paciente. Si es que es una clínica demasiado dramática, demasiado llamativa, que está afectando precisamente la calidad de vida del paciente, entonces eso también nos lleva a los diferentes niveles de decisión. Y sexto, el nivel de decisión por el que optemos se formula en términos de exclusión de falsos negativos y de tratamiento precoz. Esto es fundamental. Tenemos que excluir en nuestra decisión los falsos negativos. Y además tenemos que ver cuál es la prueba que nos permite la instauración de un tratamiento lo más precozmente posible. Aquí tenemos un ejemplo con la TSH neonatal. Muy bien, entonces estamos haciendo una prueba de TSH spot, ¿no es cierto? Es esta prueba de TSH que se hace tomando las gotas de sangre en un papel filtro del talón del recién nacido. Como sabemos, la prueba de TSH en el recién nacido tiene otros valores de referencia totalmente distintos a los que manejamos en adulto. En adulto manejamos 5 miliunidades por mililitro, microunidades por mililitro, ¿no es cierto? En el recién nacido tenemos menor a 28. Le hice una corrección aquí porque el gráfico había venido con un error, señalaba mayor, ¿no? Pero es menor. Entonces estamos tomando en este ejemplo a neonatos de 1 a 2 semanas de vida. Hacemos la prueba del TSH y tenemos un resultado menor a 28. Con un resultado menor a 28, el nivel de decisión es parar. No hacemos absolutamente nada, queda descartada la posibilidad de un hipotiroidismo neonatal. ¿Qué es lo que pasa si es que el resultado de esta TSH nos da entre 28 y 40 microunidades internacionales por mililitro? Está elevada, pero no está en niveles críticos. Y por lo tanto, vamos a hacer lo que le han denominado aquí en este texto reclamación de bajo riesgo. Es decir, que simplemente vamos a hacer un control, un seguimiento al paciente para ver qué es lo que pasa en mediciones consecuentes. Todavía no podemos hacer un diagnóstico definitivo, por lo tanto, es un segundo nivel de decisión. El primer nivel de decisión, repito, era no hacer nada, simplemente descartamos la enfermedad. En el segundo nivel de decisión, control y observación. Pero tenemos acá este tercer resultado, en donde la TSH de este neonato está por sobre 40 unidades por mililitro. Esto significa una reclamación de alto riesgo que requiere terapia inmediata. Es un hipotiroidismo congénito, es una agenesia tiroidea a lo mejor, sea lo que sea por el impacto en la calidad de vida, el impacto en el desarrollo morfológico y en el desarrollo intelectual de este neonato a futuro es extremadamente alto y por lo tanto debemos tomar una terapia inmediata, una decisión inmediata. Este es el nivel de decisión PES. Vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo en esto, nivel de decisión 1, simplemente descartamos.
Nivel de decisión 2, hacemos un seguimiento. Nivel de decisión 3, tomamos una acción inmediata. A eso se refieren los niveles de decisión. Y aquí les he puesto algunos ejemplos, pero insisto en que estos están basados solamente en el intervalo de referencia, pero no estamos haciendo un análisis de nada más porque no tenemos cómo integrarlo en el cuadro, pero nos corresponde a nosotros como médicos hacer un análisis adicional. Veamos. Entonces tenemos aquí los niveles de calcio expresados en miligramos por decilitro con un intervalo de referencia entre 9 y 10.6. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene un nivel, un valor de calcio de 7? A este le vamos a calificar como un nivel 1, porque a lo mejor la terapia que necesita este paciente es una rehidratación intravenosa y que se puede corregir de manera rápida. En el nivel 2 simplemente vamos a tener observación porque está cercano al límite superior, aunque está ligeramente sobrepasado, pero tenemos acá un nivel 3 de 13.5. ¿Qué es lo que significa? Que el paciente ya puede tener sintomatología. Sintomatología neurológica, cardiológica, lo que corresponda a una hipercalcemia. Y por lo tanto necesitamos decisiones inmediatas. A eso se refiere en este caso del calcio el nivel 3 de decisión. Otro ejemplo, con el sodio, con un intervalo de referencia de 138 a 146 milimoles por litro. Nivel 1, 115, ¿no es cierto? Extremadamente bajo. Y por lo tanto necesitamos una rehidratación parenteral urgente para evitar las consecuencias de la hiponatremia. En el nivel 2, observación, porque está cercano al intervalo de referencia. En el nivel 3, crítico, porque es una hipernatremia que puede traer consecuencias. Y en cada uno de estos parámetros tomamos la misma decisión. Fíjense acá en la creatinina, con un intervalo de referencia, seguramente para hombres de 0,7 a 1.5, un nivel 1 de observación de 0,6. ¿Por qué? Porque está ligeramente por debajo del intervalo de referencia. Fíjense que los niveles de decisión no son los mismos en todos los casos, depende de cada uno de los analitos. Pero acá tenemos un nivel 2, ¿no? En donde vamos a hacer una observación porque está sobrepasado y podría tratarse de un fallo renal agudo. Y el nivel 3 es crítico, 6 miligramos por decilitro de creatinina que nos lleva a tomar una acción inmediata. Será una diálisis inmediata, lo que corresponda en ese caso. Acá tenemos como ejemplo a la aspartato aminotransferasa o conocida como TGO. Ecuador es uno de los pocos países en que todavía no adopta del todo la terminología internacional de las transaminasas o transferasas, como se les llama más adecuadamente. Todavía seguimos utilizando las siglas antiguas de TGO y TGP, ¿no? Hay que irse acostumbrando poco a poco a reconocerles como ASAT y ALAT, aspartato y alanino aminotransferasas. La misma cosa, ¿no? Con un nivel de referencia de 8 a 40, 20 es nivel 1, solamente descartamos el problema, 60 es un nivel medio alto, hacemos observación, y un nivel de 300 ya es casi 10 veces el valor de referencia, por lo tanto nos obliga a una acción inmediata. A eso se refieren entonces los niveles de decisión. Acá tenemos otro ejemplo, un ejemplo con una persona con un dolor precordial. Entonces llega con la sintomatología anginosa el paciente a la emergencia del hospital y hacemos una primera hipótesis diagnóstica de infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Una estenosis de las coronarias. Antes de la prueba de laboratorio es lo que denominamos la probabilidad pretest. Todavía no tenemos prueba de laboratorio. Antes de empezar las pruebas de laboratorio, ya tenemos un 25% de probabilidades de que esta hipótesis diagnóstica sea verdadera. Vamos a pasar a hacer las pruebas de electrocardiograma, las pruebas de enzimas cardíacas, de troponina T cardíaca, lo que corresponda. Entonces, conforme vamos aumentando las pruebas, aumenta la probabilidad post-test. Es decir, ya hemos hecho la prueba. Hasta cuando tenemos una probabilidad del 75%
porque la CKMB resultó elevada, porque la troponina cardíaca resultó elevada, entonces ya tenemos un 75% de probabilidades de que la hipótesis diagnóstica sea cierta y por lo tanto tenemos que actuar. Entonces, estos también son niveles de decisión. Acá todavía, en este caso serían niveles de decisión para la solicitud de pruebas y para las acciones sobre el paciente. Acá todavía ninguna prueba, tenemos, pero de todas maneras tenemos un 25% de probabilidades. Acá ya tenemos un nivel de decisión 2, en la cual la decisión que estamos tomando es adicionar pruebas de laboratorio aparte de la inicial que solicitamos. Y acá ya tenemos una acción sobre el paciente. Es el nivel de decisión 3. Pero dentro de estas decisiones que vamos tomando, podemos tener nudos, podemos tener problemas, los nudos de decisión. Yo les he resumido acá en 3 preguntas. El primer nudo que tenemos que zafarnos los médicos ante esto es, ¿tratamos al paciente solamente a partir de la hipótesis diagnóstica? Es decir, aquí ya tenemos hipótesis diagnóstica de infarto agudo de miocardio. ¿Le instauramos ya un tratamiento? Puede ser que la respuesta sea sí. Decimos no, entonces vamos a poner una terapia trombolítica. Apenas el paciente llega, no me importa que todavía no tenga enzimas cardíacas. Primer nudo de decisión. Segundo nudo de decisión. No tratamos al paciente y continuamos con observación. Eso ya depende de cada caso también. Y es una de las segundas preguntas que tenemos que dilucidar. Y a veces tenemos que tomar las decisiones rápidamente, ¿no es cierto? Y tercer nudo de decisión, le pido pruebas diagnósticas adicionales. Entonces ahí tiene que entrar lo que habíamos mencionado hace un momento. La probabilidad, el costo-beneficio y el resultado que vaya a tener sobre mi paciente. Eso es lo que me va a llevar a dilucidar esos 3 nudos de decisión. Y finalmente, para concluir esta frase de aquí, el razonamiento básico, se refiere al razonamiento clínico, no puede competir con el nivel de interpretación que un buen médico alcanza con su razonamiento informal e intuitivo. Yo les había puesto como recomendación en una de las guías de aprendizaje anteriores un artículo que me pareció interesante. No es un artículo científico basado en investigación estadística, ni mucho menos. Simplemente es un criterio de cómo la neurociencia y la intuición todavía tienen que ver con las decisiones médicas. Humanos somos y por lo tanto eso es algo que no se puede dejar de lado. Si bien todo esto que hemos visto a lo largo de estas charlas es fundamental y todavía nos falta la medicina basada en evidencias de la próxima clase, el razonamiento básico que hemos visto acá no puede competir con este razonamiento intuitivo que puede tener el médico. ¿Basado en qué? En su experiencia previa, ¿no es cierto? En su experiencia previa, en su conocimiento, en la prevalencia de las enfermedades, en todo el contexto que el médico sabe con relación a su paciente. Por eso es que incluso la enseñanza de la medicina moderna está basada en ver al ser humano como un ser integral, ¿no es cierto? No solamente a la enfermedad, no solamente a los datos de laboratorio, sino la integridad de los pacientes. En su ámbito socioeconómico, en su ámbito ecológico, en su ámbito de salud mental, en fin, todos esos son elementos que juegan a la hora de tomar realmente la decisión que nuestro paciente necesita. Bien, con eso concluyo. No sé si tenga algunas preguntas. Ok, creo que no tenemos preguntas. ¿Nos puede confirmar si es que no fuera el caso? Queremos agradecerle al doctor Francisco Pérez por su presentación y pues comprometerle para el día miércoles ir con la última presentación que como ya él ya nos ha anticipado, pues es un elemento complementario con lo cual cerramos todo este círculo, sistema de temáticas que nos lleva a una adecuada toma de decisiones en la clínica. No sé si es que hay algún comentario final, Francisco, si no vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy.
De mi parte nada más, muchas gracias Edison, muchas gracias a todos. Sí, nos veremos entonces para la última clase y poder conversar, intercambiar, incluso experiencias que hemos tenido alrededor de la pandemia que siempre van a ser enriquecedoras para todos. Perfecto. Bueno, ahí están llegando unos agradecimientos por la presentación. Para nosotros va a ser muy importante que de la misma manera que hicimos para el tema de COVID, vengan trayendo sus preguntas, sus comentarios, porque queremos hacer al final del trabajo de los... de la presentación de los dos profesionales, hacer un conversatorio sobre opiniones, sobre preguntas, etcétera, 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 para ir cerrando esta fase, porque como ya lo hemos anticipado, el módulo 4 ya son talleres de casos clínicos, ya con el doctor Santillán, que se va a dedicar ya a la práctica clínica, que es su especialidad. Con todo esto, pues vamos cerrando el día de hoy. Agradecemos la participación de todos los que hemos estado y pues felicitar y agradecer también a Francisco Pérez. Muchas Encantado. gracias. Nos vemos el día Muchas miércoles. gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.